Los 2300 días. Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. En el capítulo 8, Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas, no pudo soportar más, y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo por algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel capítulo 8 versículo 27 y versículo 16. Daniel capítulo 9 versículo 22 y 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas de las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para edificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, los versículos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el año 457 a.C. 70 semanas o 490 años debían cortarse para los judíos, y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el periodo en 457 hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas o 483 años.
Precisamente en el momento predicho, en el otoño del año 27, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Fue también ungido del Espíritu Santo e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas, 490 años concedidos a los judíos, terminaron, como lo vimos, en el año 34. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Hasta aquí, uno de los detalles de las profecías se han cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas o 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde el año 34, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Desde esa fecha, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ha estado ministrando en el segundo departamento, el lugar santísimo, terminando su obra para el hombre. Cuando su obra termina allí, el tiempo de gracia para el hombre se habrá acabado. ¿Por qué el 22 de octubre? Levítico, capítulo 16, versículos 16 y 17. Así hará expiación por el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. Levítico capítulo 23, versículo 26 al 28. Jehová habló a Moisés diciendo: El 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación.
Os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14.